Luis Díaz, de las calles de Barrancas a la élite del fútbol mundial. Hay historias que comienzan en los grandes estadios. Historias que empiezan con luces, cámaras, miles de personas en las tribunas y millones de ojos mirando. Pero la historia de Luis Díaz comenzó muy lejos de todo eso. Comenzó en Barrancas, La Guajira. Allí, donde el fútbol no siempre necesita un estadio perfecto, donde una pelota puede convertirse en el mejor juguete de un niño y donde los sueños pueden nacer incluso cuando todavía nadie sabe hasta dónde llegarán. Esta imagen que estamos viendo representa mucho más que a un futbolista con una camiseta. Representa el recorrido de un joven colombiano que tuvo que trabajar, aprender, caer, levantarse y seguir creyendo. Luis Fernando Díaz Marulanda nació el 13 de enero de 1997 en Barrancas, La Guajira. Desde pequeño estuvo rodeado de fútbol y contó con una influencia fundamental de su padre, Luis Manuel Díaz, quien se dedicaba a la formación de jóvenes futbolistas. Y hay algo profundamente valioso en esta historia. Antes de los grandes contratos, antes de los clubes europeos y antes de convertirse en una de las figuras de Colombia, Lucho era simplemente un niño que quería jugar. Un niño que encontraba felicidad detrás de una pelota. Su padre recuerda que desde muy pequeño Luis mostraba una relación especial con el balón. No era solo un pasatiempo. Había disciplina, pasión y una determinación que, con el tiempo, empezó a destacar. Y eso nos deja una primera enseñanza. Los grandes sueños casi siempre comienzan siendo pequeños. Nadie empieza en la cima. Primero está el esfuerzo. Primero están las dificultades. Primero están los días en los que nadie conoce tu nombre. Luis Díaz vivió esos días. En Barrancas jugaba en terrenos que no tenían las condiciones de los grandes escenarios profesionales. Él mismo ha recordado aquellas canchas de tierra, con piedras y dificultades, donde lo importante era jugar y disfrutar. Incluso contó una historia de su infancia en la que sufrió una lesión en una uña mientras jugaba, pero su único deseo era seguir en la cancha. Eso dice mucho de una persona. Porque cuando alguien realmente ama lo que hace, aprende a perseverar. No significa que el camino sea fácil. Significa que las dificultades no logran apagar el sueño. El primer gran paso. En 2015 llegó una oportunidad que comenzaría a cambiar su vida. Luis Díaz participó con Colombia en la Copa América de Pueblos Indígenas, disputada en Chile. Colombia terminó como subcampeona y Díaz logró marcar 2 goles durante el torneo. Allí también estaba Carlos "El Pibe" Valderrama, quien pudo observar de cerca el talento de aquel joven guajiro. A veces una oportunidad parece pequeña, pero puede convertirse en la puerta hacia algo mucho más grande. Después llegó Barranquilla FC y posteriormente Junior de Barranquilla. Allí, aquel joven de La Guajira comenzó a demostrar que no solo tenía talento, sino también la capacidad de competir al más alto nivel. Con Junior consiguió títulos importantes y empezó a consolidarse dentro del fútbol colombiano. Y entonces apareció Europa. Portugal, el sueño comienza a crecer. En 2019, Luis Díaz llegó al FC Porto. Para muchos jugadores, llegar a Europa representa el inicio de una nueva etapa de exigencia. Nuevo país. Nuevo idioma. Nuevos compañeros. Nuevos rivales. Otro estilo de fútbol. Pero Lucho no llegó para observar. Llegó para competir. En Porto creció como futbolista y se consolidó como una pieza clave del equipo portugués. Durante su etapa allí marcó 41 goles en 125 partidos y conquistó varios títulos. Y entonces llegó una llamada que volvería a cambiar su historia. Liverpool, Anfield y el salto a la élite. En enero de 2022, Luis Díaz llegó al Liverpool. De Barrancas a Inglaterra. De las canchas de su infancia a uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial. Parecía una historia improbable. Pero había algo que conectaba a ambos lugares. El balón. En Liverpool, Lucho rápidamente demostró su velocidad, su capacidad de desborde, su sacrificio y esa alegría que siempre lo ha caracterizado.
En su primera temporada ayudó al equipo a conquistar la Copa de la Liga y la FA Cup. Pero el fútbol también tiene momentos difíciles. Durante la temporada 2022 a 2023 sufrió una lesión importante que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses. Y aquí aparece una parte de la historia que muchas veces no se ve cuando observamos una fotografía. Vemos al jugador. Vemos la camiseta. Vemos los goles. Pero no vemos las horas de recuperación. No vemos los días difíciles. No vemos las dudas. No vemos el trabajo silencioso. Y es precisamente allí donde se construyen muchas grandes carreras. Luis Díaz volvió. Y volvió a competir. Con Liverpool conquistó otra Copa de la Liga y, finalmente, vivió uno de los momentos más importantes de su etapa en Inglaterra. La Premier League 2024 a 2025. Liverpool volvió a coronarse campeón del fútbol inglés y Díaz cerró esa temporada como campeón. En su última campaña con el club marcó 17 goles en todas las competiciones. Después de 3 años y medio en Liverpool, su etapa en el club llegó a su fin. Pero no era el final del sueño. Era un nuevo capítulo. Un nuevo capítulo en Alemania. En 2025, Luis Díaz inició una nueva etapa en el Bayern Múnich. Otra camiseta. Otro país. Otra liga. Otro desafío. Pero el mismo jugador que comenzó en Barrancas seguía llevando consigo algo que ningún contrato puede reemplazar. Sus raíces. Porque puedes cambiar de estadio. Puedes cambiar de camiseta. Puedes viajar miles de kilómetros. Pero no puedes borrar el lugar donde aprendiste a soñar. Y Lucho nunca ha ocultado su orgullo por La Guajira. Al contrario, ha hablado de Barrancas como una parte fundamental de la persona que es hoy. Más que un futbolista. Cuando vemos una imagen de Luis Díaz, podemos pensar en goles, regates, velocidad y títulos. Pero detrás de todo eso existe una historia humana. La historia de un joven que salió de una región de Colombia y logró abrirse camino hasta convertirse en una figura del fútbol internacional. Su recorrido demuestra que el talento requiere trabajo, que los sueños exigen disciplina y que las raíces no son una limitación. Pueden convertirse en una fortaleza. Porque quizás la mayor enseñanza de Lucho Díaz no está en la camiseta que viste. Está en el camino que recorrió para conseguirla. Y ahora te toca a ti. Tal vez estás viendo este video y tienes un sueño. Tal vez quieres ser futbolista. Tal vez quieres emprender. Tal vez quieres estudiar. Tal vez quieres ayudar a tu familia. Tal vez tienes un proyecto que aún nadie comprende. Y quizás algunas personas te han dicho que no puedes. Pero recuerda algo. Luis Díaz tampoco comenzó siendo Luis Díaz. Primero fue un niño. Primero fue un joven de Barrancas. Primero tuvo que jugar en escenarios modestos. Primero tuvo que buscar oportunidades. Primero tuvo que demostrar lo que era capaz de hacer. Y después llegaron las grandes camisetas. La historia de Lucho nos recuerda que nadie puede garantizarte el éxito. Pero sí puedes decidir si vas a trabajar por lo que sueñas. Porque los sueños sin disciplina se quedan en sueños. Pero cuando el sueño se combina con trabajo, paciencia, sacrificio y perseverancia, puede transformarse en realidad. Y quizá mañana nadie conozca tu nombre. Pero sigue trabajando. Quizá hoy estés comenzando desde abajo. Sigue avanzando. Quizá todavía no tengas las condiciones que deseas. Haz lo mejor que puedas con lo que tienes. Porque muchas veces el lugar donde comienzas no determina el lugar donde puedes terminar. Barrancas fue el inicio de Luis Díaz. Pero el mundo terminó conociendo su nombre. Reflexión final. Mira nuevamente esta imagen. No mires solamente la camiseta. Mira el rostro. Mira la expresión. Piensa en todo lo que tuvo que vivir para llegar hasta ahí. Cada entrenamiento. Cada partido. Cada derrota. Cada oportunidad. Cada sacrificio. Cada momento difícil.
Y recuerda, detrás de cada éxito visible, existe una historia que casi nunca se ve. Por eso no compares tu comienzo con el resultado de otra persona. No sabes cuánto tiempo lleva luchando. No sabes cuántas veces tuvo que levantarse. No sabes cuántas puertas tuvo que tocar. Concéntrate en tu propio camino. Trabaja. Aprende. Corrige. Sé disciplinado. Y cuando llegue una oportunidad, prepárate para aprovecharla. Porque quizás el sueño que hoy parece demasiado grande sea solo el inicio de una historia que aún estás por escribir. Luis Díaz salió de Barrancas. Llegó a Junior. Llegó a Porto. Llegó a Liverpool. Se convirtió en campeón de Inglaterra. Y luego inició un nuevo capítulo en el Bayern Múnich. Pero la historia aún continúa. Y esa es, quizás, la parte más inspiradora. Porque mientras existan sueños, siempre habrá un nuevo capítulo por escribir. Si esta historia te inspiró, deja un comentario diciendo desde qué lugar estás luchando por tus sueños. Comparte este video con esa persona que necesita recordar que empezar desde abajo no significa quedarse abajo. Y suscríbete al canal para seguir escuchando historias de esfuerzo, superación y personas que decidieron no rendirse. Porque como nos enseña la historia de Lucho Díaz, el lugar donde comienzas no determina hasta dónde puedes llegar.